Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo ustedes estén por ver esto que sería como un video, una pequeña grabación. Mi nombre es Analía Melgar, soy profesora dentro del Colegio Nacional de Buenos Aires eh, y estamos juntándonos con muchísimas y muchísimos colegas que formamos parte de la Universidad de Buenos Aires, que forman parte de las universidades nacionales, públicas nacionales en República Argentina. Ojalá que esto pueda viajar por el mundo y contarle al mundo que en este país, en América Latina, tenemos grandes universidades donde se realiza un proceso de educación y de investigación que ha sido reconocido y que nos sostiene y que es nuestro orgullo nacional. Este orgullo nacional está siendo lastimado, destruido en un plan sistemático que estamos denunciando y que estamos queriendo frenar. Es por eso que esto que estamos haciendo es una manera de comunicarnos y esta manera de comunicarnos eh, es un instrumento que tenemos para acercarnos a nuestros estudiantes, a sus familias, queremos llegar muy especialmente a sus familias. Esto no es una clase es un encuentro presencial en el aula, con intercambio. Esto que van a ver ahora en un ratito no es una clase, es un modo de mostrarles algo de lo que sucede y brindamos en nuestras clases reales. Y es un modo de mostrar que somos docentes, lo hacemos con muchísimo amor, profesionalismo, y que este amor, este profesionalismo, este trabajo, no está recibiendo ni el mínimo, ni el mediano, ni el máximo reconocimiento salarial. Seguimos sosteniendo la universidad pública con un salario que nos alcanza para cobramos y para pagar solamente un 60% de lo que podíamos hacer hace un poquito más de un año. Yo sigo dando mis clases, las mismas de siempre, espero que mejoradas, espero que reinventadas. Sigo atendiendo a mis estudiantes en sus necesidades emocionales, intelectuales, de desafío, de creatividad, pero con mi salario estoy pudiendo acceder para mí, para mi hija y para mi hijo a muchísimo menos. He reducido gran parte de lo que es mi vida cotidiana, porque con el mismo salario, con un aumento misérrimo, pago el subte, como pagan ustedes, seguramente el subte que aumentó enormemente los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a contar de qué se trata tener que vivir con un sueldo congelado. Sin embargo, el sueldo congelado es el sueldo congelado de docentes universitarios, de docentes universitarias. No todos los salarios docentes, ni siquiera todos los salarios de este país han sido congelados. Entonces aquí hay una voluntad de que la pasemos mal, de que nos queramos ir y que por lo tanto la universidad pública se caiga. Esto que van a ver ahora es un espacio donde les decimos que la universidad pública no se va a caer, porque la vamos a seguir sosteniendo y porque vamos a seguir reclamando por lo que es simplemente justo, que es cobrar por lo que hacemos. Esta clase está dedicada, esta clase que no es clase, está dedicada a dos conceptos. Estos dos conceptos son vinculados al teatro. Yo soy docente de castellano y literatura. Dentro de castellano y literatura trabajamos, específicamente en literatura, con lo que denominamos los tres grandes géneros. El género narrativo, donde podemos ubicar a los cuentos y las novelas. El género lírico, que lo asociamos a lo que denominamos poesía, poemas. Y el género dramático, que lo asociamos a lo que denominamos teatro. Sin embargo, de estos tres géneros, el teatro es el más extraño, porque está compuesto por un montón de textos que tienen una particularidad. Esa particularidad es que esos textos, en su momento, cuando cada dramaturgo o dramaturga los escribió, fueron pensados, tienen una voluntad de poder ser
llevados a escena. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de un cuento, de una novela, los textos del género dramático tienen una intención, están pensados, están compuestos, de manera tal que podrían convertirse en otra cosa. La novela es novela y está pensada para que alguien en un sillón o en un tren la lea. La poesía lo mismo. En cambio, el género dramático tiene en su propia configuración una estructura distinta a lo que conocemos como, insisto, género narrativo, género lírico. Esta estructura tiene dos grandes partes. Si tomamos un texto, un texto de género dramático, vamos a encontrar que tiene lo que llamamos dos niveles discursivos. También lo podemos llamar dos planos discursivos, dos zonas, dos áreas. Está bueno incorporar vocabulario teórico, pero al mismo tiempo sentir que lo podemos manipular cómodamente. Entonces, si ustedes mientras yo voy exponiendo hay algún término que les resulta como demasiado críptico, pueden pasarlo por alto y tratar de entender la generalidad. Entonces, dentro de un texto de género dramático hay como dos grandes áreas. Ese texto, al que denominamos texto teatral, tiene estas dos grandes zonas, dos grandes áreas, dos grandes planos. Algunos lo llaman texto primario y texto secundario. Al texto primario lo conocemos también como lo que a veces se dice simplemente como diálogos, es decir, los personajes dialogando entre sí. También esto se lo conoce como parlamentos. Al texto secundario se lo conoce también como didascalias, o también como acotaciones escénicas. ¿Qué pasa con esta particularidad, estas dos grandes zonas de lectura? Cuando cada una de ustedes toma un texto teatral, supónganse que deciden leer un texto teatral icónico, Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Shakespeare seguramente nos va a acompañar este encuentro bastante. Supongamos que tomamos ese texto, vamos a encontrar que hay zonas que en una puesta en escena, término al que voy a llegar en un ratito, aparecen, no aparecerían en esa puesta en escena. Entonces, dentro del texto teatral, vamos a encontrar al comienzo de cada acto o al comienzo de un cuadro, son dos términos del mundo del género dramático, vamos a encontrar una zona predominantemente descriptiva. Esa zona predominantemente descriptiva es la que, y entonces paso al concepto de puesta en escena. Esa zona predominantemente descriptiva es la zona en la cual un hipotético grupo de gente que haría una representación teatral tomaría esa información para hacer la puesta en escena. ¿Qué es la puesta en escena? La puesta en escena es la materialización de un texto teatral. Hay quienes utilizan la metáfora de la partitura. Para quienes hacen música, es interesante quizás esta posible equiparación, ¿no? La partitura digamos, es el punto de partida para una interpretación en el piano, en la guitarra, en el trombón. En cambio, paralelamente, perdón, el texto teatral sería esa suerte de partitura, esa base, a partir de la cual es posible realizar la puesta en escena. ¿Quiénes intervienen en una puesta en escena? Es una cosa que yo trabajo mucho en clase, porque nuestro país, y especialmente la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad es que es en todo el país, tiene una vida teatral enorme. Esa vida teatral enorme se nutre de textos teatrales. Y dentro de esa vida teatral enorme, intervienen muchas personas. Hay una diversidad de profesiones enorme. Esa diversidad de profesiones enorme incluye, por supuesto, lo que tiene que ver con ese lugar más conocido que es la dirección. Un texto teatral, para llegar a una puesta en escena, requiere de una dirección. Pero no solamente de una dirección, hay estos rubros. Está el rubro de la producción, un rubro sumamente importante. El rubro, dijimos, de la dirección. Por supuesto, actuación, escenografía, vestuario, iluminación. Luego está todo el universo de personas que están atrás de escena, ¿sí?
sosteniendo desde la asistencia la posibilidad de realizar una puesta en escena. Es mucha la gente que trabaja en una experiencia de una puesta en escena. Pero esa puesta en escena, en la mayoría de los casos, si me interesa trabajar con la sección, parte de un texto teatral. Texto teatral que dijimos tiene dos grandes partes, ¿sí? Los diálogos y las didascalias, o los parlamentos y las acotaciones escénicas. Yo voy a trabajar ahora acercándoles algunos ejemplos para que veamos cómo funciona esto. En principio, un texto teatral, dijimos, tiene estas dos grandes zonas. Estas dos grandes zonas pretenden que ese equipo que va a hacer la puesta en escena pueda transparentemente llevarla. Lo que tiene como uno de sus intereses este encuentro es que veamos que ese texto teatral está hecho de una realidad, que son las palabras, que es una realidad absolutamente distinta de la realidad material de la que está hecha una puesta en escena. Entonces, ¿cómo pasan las palabras al mundo teatral que está hecho de actores, actrices, objetos, música, iluminación? ¿Cómo es esa traslación? Esa traslación siempre es un acto creativo. Esa traslación no es automática. Por eso me interesa muchísimo trabajar, digamos, problematizar la idea de la fidelidad. ¿Es posible que una puesta en escena sea fiel a un texto teatral? Bueno, esta pregunta retórica invita en principio decir no, ¿sí? Porque esa noción de fidelidad, concepto de por sí problemático a nivel humano, esa cuestión de la fidelidad no es posible dado que, digamos, el trasvasamiento de la palabra a la actuación es absolutamente incomparable, está hecho de cosas distintas. Por lo tanto, toda puesta en escena, y es ahí a donde también voy llegando, es una interpretación, es una lectura. Hay algo en el texto teatral que va a ser leído, va a ser interpretado. No puedo negar lo que el texto teatral dice, pero en realidad el texto teatral, como toda palabra literaria, es polisémico, dice muchas cosas. Entonces, hay textos teatrales que en sus didascalias son supuestamente muy transparentes. Por ejemplo, dice, en el medio del escenario debe haber un sillón. Bueno, en el medio del escenario debe haber un sillón. Trato de hacer una puesta en escena. ¿Cuál sería el medio del escenario? El medio adelante, el medio atrás, el medio, ¿qué es el medio? Y si no estoy haciendo mi puesta en escena en un teatro, sino que lo estoy haciendo en una plaza, ¿cuál es el medio? Un sillón. ¿Qué es un sillón? Un sillón de dos cuerpos, un sillón de un solo cuerpo. ¿El sillón cómo tiene que estar? ¿De qué color tiene que ser? ¿Sí? Entonces, hay algo de la transposición que siempre va a implicar una interpretación, incluso frente a un texto muy transparente. Voy a ir ahora a una situación particular y voy a leerles un pedacito de una obra de teatro que queremos mucho adentro del Colegio Nacional de Buenos Aires, una obra de teatro que leemos muchísimo, se lee predominantemente en el segundo año. La obra de teatro es La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Esta obra de teatro nos pone en contacto con un dramaturgo español maravilloso que invito a leer si todavía no han leído, o a releer o a investigar en zonas que no hayan conocido, un dramaturgo que también es poeta. Y entonces, tengo acá un montón de libritos, tengo acá una edición de La casa de Bernarda Alba, hay muchísimas ediciones. Entonces, en una de las primeras didascalias, este texto dice cómo se tiene que representar, qué tiene que haber en el escenario. Entonces voy a leer un pedacito y dice así. Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernardo. Muros gruesos. Puertas en arco con cortinas de yute, rematadas con madroños y volantes.
sillas de Anea, cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas o reyes de leyenda. Es verano. Un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse el telón, está la escena sola, se oyen doblar las campanas. Y ahí comienza esta escena, donde aparece un personaje fabuloso, que es el personaje de la Poncia. Pero me quiero detener en esto que les leí hace un ratito. ¿Cómo represento? ¿Qué hay que hacer para representar algo como, por ejemplo, muros gruesos? Aparentemente es un lenguaje transparente. ¿Cómo se hace para poner en escena muros gruesos? Pero ¿cómo se hace para poner en escena cuadros con paisajes inverosímiles de ninfas? ¿Cómo hago para poner en escena un gran silencio umbroso se extiende por la escena? Federico García Lorca es un gran artista, es un gran poeta y escribe textos, como muchos de los textos teatrales, que por un lado están pensando en esta hipótesis de una representabilidad, de una puesta en escena, y por otro lado tienen una validez para ser leídos como si fuera un texto independientemente de ser puestos en escena o no. Hay algo del placer lector en los textos en este caso específicamente de género dramático, que no cae, no cae incluso cuando el texto no es puesto en escena. Me interesa también pensar, porque nuestro espacio es un espacio de problematización. Cuando enseñamos, enseñamos a problematizar, enseñamos a mostrar que las cosas no son blancas o negras. Hay muy pocas cosas que son de una sola manera. Dentro de esa problematización me interesa mostrarles, por ejemplo, que en realidad el teatro no se hace solamente a partir de textos teatrales. El teatro puede ser construido a partir de un texto que originalmente no era un texto teatral y que puede ser convertido en un material que permite una situación donde compartimos un escenario, intérpretes y el público. Voy a mencionar dos ejemplos recientes de la cartelera porteña, ejemplos que yo creo que van a retomar y que me parecen muy hermosos y muy valiosos. Yo tengo acá un cuadernito con unos apuntes para no decir ningún nombre mal pronunciado. Los dos ejemplos que les quería compartir son uno de una gran artista, gran actriz argentina, que es Cristina Vanegas. Cristina Vanegas hace poquito hizo una obra de teatro dirigida por Jorge Sefs, que se llamó Proyecto Quevedo. ¿Qué hizo Cristina Vanegas? Comenzó a trabajar a partir de algo que no es en lo absoluto un texto teatral. Tomó poemas de un gran artista español de hace muchos siglos, Francisco de Quevedo. Esos poemas, que nunca habían pensado que iban a existir en una situación teatral, fueron el material para teatralizar. ¿Qué hubo que hacer ahí? Bueno, ahí aparece toda una construcción de esa figura humana que le pone voz a los textos, una construcción del espacio, un pensar el vestuario. Cristina Vanegas lleva todo un largo vestido blanco que parece un canzón, que parece muchas cosas, ¿sí? Entonces, poemas transformados en una obra de teatro. Voy a dar otro ejemplo. El teatro no necesariamente requiere de estar hecho de literatura, es una gran y hermosa paradoja. Hay un proyecto teatral sumamente valioso en nuestro país que se llama SERE, S-E-R-E. Guarda relación con un espacio real de nuestro país. Invito a que googleen, googlear sirve mucho, sirve buscar en internet información precisa, que es la Mansión SERE. Entonces, Lautaro Delgado Tenruc
Tim Rook con Sofía Brito tomaron el testimonio de Guillermo Fernández, que es un sobreviviente de la mansión CD. Guillermo Fernández dio su testimonio en el juicio a las juntas en 1985, y a partir de ese testimonio, un testimonio que nada tiene de ficción, un testimonio en el marco de un juicio, en un proceso judicial, Lautaro Delgado convierte eso en un material para un proyecto teatral, ¿no? Entonces estoy mostrando distintos caminos por los cuales se produce el teatro a partir de la palabra, ¿sí? Hay una relación directa entre palabra y teatro, con la paradoja de que también existe teatro sin palabra, ¿no? Pensemos en los espectáculos de mimo, por dar un ejemplo. Pero digamos, hay una relación directa en la cual el teatro está sin duda, en su mayoría, hecho de teatro, insisto, salvo excepciones como los espectáculos de mimo, proyectos como Las Curas del Saus, proyectos internacionales, ¿no? Proyectos nacionales como De la Guarda, como Fuerza Bruta, son proyectos donde la palabra ocupa muy poco lugar y sin embargo tenemos teatro. Para otro encuentro entonces podríamos pensar en qué es el teatro, pero espero poder llegar de alguna manera allí en un ratito. Por lo menos atisbarlo. Entonces hay una relación entre ese texto teatral y la puesta en escena, una relación que es de interpretación, de lectura. ¿Y cuál sería ese grado mínimo, ¿no? O sea, ¿qué transformaciones es posible hacer de manera tal que el texto teatral persista? Si no hay fidelidad, creo que es un término que es inadecuado, aunque se usa mucho, ¿cómo sostenemos el reconocimiento de ese texto teatral? Bueno, sin duda que, por ejemplo, para el reconocimiento de ese texto teatral es necesario que se recupere cierta categoría, que es la categoría de personaje. Hay algo de esa configuración de personajes en el texto teatral que en la puesta en escena debería estar, deberíamos reconocerlo. Y en ese sentido, yo quiero ahora empezar a trabajar con algunos ejemplos de nuestra maravillosa creatividad artística nacional, de espectáculos que ustedes pueden ir a ver. Mi idea es generar lo que se llama fomentar la creación de nuevos públicos. En ese lugar voy a mostrarles un librito que a mí me resulta muy hermoso. Es un librito, se llama Nuevos Públicos, Artes Escénicas y Escuela, de Ana Durán. Me acerco un cachito a la cámara, ahí algo se ve, ahí está. Bien, este texto, entre otras cosas, lo que piensa es algo de lo cual me reconozco, digamos, como partícipe de esa red, cómo crear nuevos públicos. Entonces la idea es cómo invitarles a ustedes a ir al teatro a partir de esta posibilidad de pensar la relación entre texto y puesta en escena. Entonces quiero invitarles, proponerles que se acerquen. Yo lo voy a poner ahora en una placa muy moderna que me armé. Me armé esta plaquita, miren. ¿Se verá bien o se verá al revés? Sospecho que se ve al revés. Bueno, imagínense leyéndola al derecho. Igual yo se las voy a ir leyendo. Esto que ustedes están viendo es la placa al revés. Ah, se ve bien, me dicen por la cucaracha que se ve bien. Bueno, les quiero invitar a que vayan a ver este espectáculo. Se llama Eda García Blaquier. La dirigí Lisandro Fix. Quedan dos funciones. Para quienes ven este video hoy, están a tiempo de ir. Y también hay otra función a fin de mes. ¿De qué se trata esta obra? Esta obra es una traslación de una obra muy famosa de Henrik Ibsen. Entonces, lo que hace Lisandro Fix es tomar el texto de Henrik Ibsen. La gente que pronuncia bien, digamos, este texto que sucede en la ciudad de Cristianía, me perdonarán si no pronuncio adecuadamente el nombre de nuestro dramaturgo. Lo que hace Lisandro Fix es tomar todas las acciones que suceden en Cristianía en el siglo XIX e imaginar cómo sería si sucedieran en la Argentina siglo XXI. Están los mismos personajes, están las mismas acciones, está el mismo final,
no voy a spoilear, pero quienes sepan qué le sucede a Eda Gabler, que es el texto de base, ¿sí? Sabrán que es un final bastante terrible. Todo eso se mantiene, pero en lugar de suceder en aquel lugar, lo que hace Fix es trasladarlo a la Argentina siglo XXI. Voy a dar otros ejemplos de reinterpretación de un texto. Les voy a hacer otra recomendación. Vienen 3 recomendaciones shakespearianas. Shakespeare, Shakespeare le hacemos una reverencia, autor que produce tanto material que incluso se ha llegado a la hipótesis de que no existe, ¿no? O sea, es inverosímil pensar en alguien que escribió tantas cosas, que con un nivel de genialidad semejante. Bueno, Shakespeare siempre está en cartel, siempre hay alguien que está haciendo algo con Shakespeare, y siempre hay alguien que cuando hace algo con Shakespeare le hace alguna relectura, alguna transformación. ¿Cómo hacemos para poner en escena textos del siglo XVI-XVII pensado para una población sumamente diversa, como la que existía a los teatros donde Shakespeare hace sus obras, el más famoso es The Globe? ¿Cómo hacemos para que ese material sea interesante para alguien que vive en este mundo, celulares, internet, etc.? Entonces, hay un montón de posibles transformaciones. Me interesa plantearles que el texto teatral es un límite. Hay algo que el texto nos pone como límite, hay algo que el texto dice, hay algo que el texto dice, por lo tanto hay cosas que el texto no dice. Y ese límite es un potencial creativo. O sea, a partir de eso que el texto dice, hay posibilidad de hacer una lectura, una reinterpretación, algunos dicen una versión. Entonces, en este momento hay en cartel una versión que ha tenido todas las consagraciones habidas y por haber. Para quienes no lo hayan ido a ver, pongo mi segunda plaquita. Habitación Macbeth. Lo dirige y lo actúa Pompeyo Audibert. Está en el Teatro Metropolitan. ¿Qué hace Pompeyo Audibert? Para algunas personas esto debe ser muy conocido, para otras lo están conociendo por primera vez. Pompeyo Audibert toma una obra con decenas de personajes y la hace, a esa decena de personajes las interpreta un solo actor. Imagínense las transformaciones que hay que hacer. Sin embargo, gran parte de esos textos que en su momento escribió Shakespeare están ahí. La historia está ahí, el conflicto, los temas, la poesía está ahí, pero con una gran cantidad de transformaciones. Voy a promocionar otra obra shakespeariana. Tengo 3 Shakespeare más para presentar estas operaciones que se producen entre texto teatral y puesta en escena. En este momento hay una puesta en escena de esas que nos da mucho orgullo nombrar, que se producen en el teatro oficial, que se producen en este caso en el Teatro San Martín. Hay un texto de Shakespeare, Shakespeare ha escrito historias sobre muchísimos reyes, tomando algunos elementos de la historia real, pero transformándolos a partir de una lectura poética. Entonces hay uno de sus famosos textos que se llama Ricardo III. Ricardo III, tengo, a ver por acá, a ver, entre todos estos libros, acá, tengo una edición acá de Losada, editorial Losada, hace muchos años. Esta es una edición de Ricardo III. Y Ricardo III se volvió bastante famoso, entre muchas otras razones, por una frase, ¿sí? Una frase que dice bastante cerca de su muerte, y dice: un caballo, mi reino por un caballo. Ricardo III, que es un rey extremadamente cruel, no llega, en su camino a ser rey, es extremadamente cruel, mata a un montón de personas. Llega al final, a punto de morir, ha perdido su caballo, ruega por un caballo para poder salir de la situación en la que está. Es una frase icónica del mundo teatral. ¿Cómo se hace ese momento en un escenario? ¿Cómo
¿Cómo llega un equipo creativo a partir de ese texto, ponerlo en escena? Puede poner un caballo real. Bueno, en algunas megaproducciones internacionales ha habido caballos en escena. Pone un caballito de madera, no pone nada. Bueno, en esta versión que ustedes pueden ya ver, tampoco voy a spoilear grandes cosas, en este momento, en el Teatro San Martín, se está dando la verdadera historia de Ricardo III, dirigida por Calixto Vieito. Y sin adelantar muchas cosas más, ¿cómo resuelve Calixto Vieito mi reino por un caballo? No hay ni caballito de madera, ni caballo real, ni no caballo, un caballo invisible, quizás solamente verbal. Lo que decía hacer Calixto Vieito es una de esas cosas que me dice, qué maravilla que existe la creatividad humana que un poco está invitando a ver si este medio de comunicación con ustedes llega a servir. Lo que hace Calixto Vieito es poner una especie de calecita, y dentro de esa calecita, como en las calecitas que conocemos en la plaza, hay dibujados muchos caballitos, como esos caballitos que suben y bajan a medida que la calecita gira. Entonces, hay, por supuesto, una lectura de aquel caballo de Shakespeare, que a su vez nos invita a una lectura sobre ese caballito de calecita. Hay algo de lo repetitivo, de lo circular, por supuesto, en relación al uso y abuso del poder. Esa creatividad produce una nueva metáfora, y esa nueva metáfora es a la que estamos invitados e invitadas a interpretar. ¿Qué significa el caballo de un hombre sanguinario que ha matado a personas adultas, a infantes, a sus colegas, ha pasado por encima de absolutamente todo el mundo sin importarle, que ha aplicado la crueldad como si fuera, digamos, una virtud? ¿Qué significa que su caballito es un caballito de calecita? Paso a otra propuesta shakespeariana. Este año con mis estudiantes estuvimos trabajando en clase y tuvimos la posibilidad de hacer justamente una experiencia teatral. Estuvimos trabajando sobre otro de los grandes textos de Shakespeare, que es Otelo. Quizás las personas que no lo conozcan, Otelo es famoso por sus celos. Otelo es un personaje que, entre muchas otras características, tiene muchísimos celos. Esos celos que los llevan a matar a su mujer, y que esos celos que llevan a matar a su mujer, hoy los podemos leer, no estaban presentados de esta manera, hoy los podemos leer como un femicidio. ¿Qué se hace con ese material? Bueno, adentro de nuestro país existe otro gran artista que se llama Gabriel Chamé Buendía. Para quienes andan por el mundo teatral, esto que yo les estoy contando no es ninguna novedad. Para quienes todavía están como viendo, que les gusta probar, recomiendo mucho que lo vayan a ver. Gabriel Chamé Buendía ha hecho más de una puesta en escena de espectáculos de Shakespeare. Este que les voy a recomendar ahora, miren acá, miren. Se llama Otelo, que en realidad el subtítulo que le había puesto Shakespeare es El Moro de Venecia, porque las acciones suceden en Venecia. Pero Gabriel Chame Buendía decidió que se llama Othello termina mal. Está en el Teatro Metropolitan. ¿Qué hace Gabriel Chame Buendía? Gabriel Chame Buendía dice, bueno, esta obra es terrible, es una tragedia, es un horror. Porque además en esta obra hay un personaje que quizás tenga algún punto en común con Ricardo III, es un personaje que se llama Yago. Yago básicamente es un personaje que disfruta de la venganza, disfruta de hacer el mal, ¿no? Su máxima aspiración tiene que ver con un proceso de destrucción, quizás de venganza de cosas que no le han funcionado bien, pero sobre todo de destrucción. Entonces hay un personaje que destruye, hay un femicidio, hay un hombre que enloquece
producto de creer que los celos tienen algún tipo de sentido o justificación. Entonces, lo que Chamaguandía ve en esa cosa tan terrible, ve esta contracara de la tragedia que es la comedia. Entonces, hay una enorme cantidad de operaciones por las cuales encuentran intersticios donde este lugar, a veces un poco ceremonioso, con un lenguaje que quizás tenemos cierta distancia respecto de siglos pasados, encuentra en ese lugar un lugar donde construir humor. Si yo lo digo así, quizás resulta bastante inverosímil. Sin embargo, invito a quienes no hayan tenido la experiencia a que vayan y vean cómo se puede, a partir del texto teatral, que en principio está construido como una tragedia, sosteniendo la tragedia, el final es el final, el principio es el principio, los conflictos son los conflictos, encontrar espacios para el humor. Voy a dar un ejemplo chiquitito, a ver si puedo. Yo no soy Chamaguandía en absoluto, pero lo que hace Chamaguandía, por ejemplo, es a partir de momentos donde el texto se pone extremadamente abigarrado en términos poéticos, hay momentos donde el texto está plagado de metáforas. Voy a leer una, ¿no? Hay un momento en el que Yago va pergeñando sus planes para que todo el mundo la pase mal, ¿sí? Especialmente para que sufra Otelo, para que sufra su esposa, que se llama Desdémona. Y entonces en un momento Yago dice: convertiré la virtud de la mujer en brea, y con su propia bondad tejeré la telaraña que ha de atrapar a todos. Convertiré la virtud de la mujer en brea, y con su propia bondad tejeré la telaraña que ha de atrapar a todos. Eso dice, ¿sí?, el personaje de Yago. Claro, eso quizás en nuestra cotidianeidad es un texto con el que tenemos cierta distancia. Nadie va por la vida diciendo que va a convertir la virtud en brea. Entonces, cuando el texto toma este nivel de elevación y complejidad, el grupo de intérpretes tiene un dispositivo dentro del escenario de Gabriel Chamaguandía que consiste en un retratito de Shakespeare, al que se acercan, lo miran al retratito de Shakespeare, se relacionan con el retratito y le dicen: ¡ay, qué texto, qué texto! Y entonces ahí habilita la risa del público. O sea, exhibiendo que estamos frente a un texto elevado, complejo, que presenta una serie de ideas, pero descomprimiendo esa situación. Doy ese ejemplo. Voy a dar otro ejemplo de esta misma obra. O sea, en este momento tenemos en cartel, en la ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de ver, a falta de dos versiones de Otelo. La otra versión de Otelo se llama así. Se llama Yago lo hago yo. Está en un teatro realmente productivo, un gran fenómeno del mundo teatral argentino, que es Timbre 4, que empezó como un espacio pequeñito y hoy es un lugar realmente icónico del teatro. ¿Sí? Yago lo hago yo, lo dirige Melissa Hermida, y es un experimento increíble, hecho por un elenco gigante, son un montón de personas en escena, que lo que hacen es justamente poner de manifiesto que esta obra, Otelo, cuyo protagonista se supone que es Otelo, en realidad, esta lectura, esta interpretación de Melissa Hermida lo que hace es decir lo que muchas personas han dicho, que es que el personaje más fascinante de esta obra es Yago. Entonces, todo el equipo de intérpretes encarnan ser actores y actrices que se disputan quién va a ser de Yago, ¿no? Yago lo hago yo, además del juego de palabras muy simpático. Lo que hace es exhibir que en realidad en un elenco, digamos, uno de los personajes más tentadores es el de Yago. Esa sería otra de las propuestas con las cuales yo invito a que vean la relación entre texto teatral y puesta en escena.
Para despedirme, y para que esto no se haga muy largo, porque efectivamente esto no es una clase, esto es un dispositivo para comunicarnos, un dispositivo para decirles que en nuestro país y en la educación pública educamos, queremos seguir educando, queremos tener un sueldo digno y queremos seguir en contacto con el estudiantado, con sus familias y colaborar en la construcción de nuestro país. Este dispositivo, para que no sea muy largo, porque no es una clase y no es muy divertido estar viendo un cuadrito quieto, no lo dije al comienzo, ojalá que alguien lo haya hecho, no hay mucho para mirar, la idea incluso se podría escuchar este dispositivo sin imagen. Tengo para darles un fragmento, un texto que amo muchísimo, que de solo pensarlo me emociona un montón, es un texto que siento que me ha marcado y lo que hacemos desde la docencia es compartir aquello que creemos que tiene enorme valor. Por supuesto, siguiendo la currícula, siguiendo los materiales que tenemos que enseñar, pero brindando aquello que sentimos que es un gran aporte. Entonces, voy a ir para acá. Tengo este libro, que quienes no lo conozcan, algunas personas lo van a conocer, es un clásico absoluto, ¿eh? No estoy trayendo, no estoy, como a veces digo, no estoy inventando la mayonesa. Este texto, que algunas personas lo conocerán, otros no, no sé si se llegará a ver bien con la luz. Este texto se llama El espacio vacío, de Peter Brook. Es un texto que reflexiona a través de una voluntad ensayística, pero con un enorme caudal poético, reflexiona acerca del teatro. Y tiene un fragmentito que les voy a leer ahora, es relativamente largo, arranquemos con paciencia, y dice así: ¿qué queda al terminar una representación? Se olvida el entretenimiento, desaparece también la emoción fuerte y el argumento pierde su imán. Cuando emoción y argumento se enjaezan al deseo del público de verse con mayor claridad, algo se fija entonces en la mente. El acontecimiento marca en la memoria un entorno, un contorno, un gusto, una huella, un olor, una imagen. Lo que queda es la imagen central de la obra, su silueta. Y si los elementos están rectamente mezclados, dicha silueta será su significado, la esencia de lo que ha de decir. Cuando pasados los años pienso en alguna sorprendente experiencia teatral, encuentro un meollo grabado en mi memoria. Dos vagabundos bajo un árbol, una vieja arrastrando una carreta, un sargento bailando, tres personas sentadas en un sofá en el infierno, y de cuando en cuando alguna señal más profunda que cualquier imagen. No tengo la menor esperanza de recordar con precisión los significados, pero a partir de ese núcleo reconstruyo una serie de ellos. Un propósito se habrá cumplido. Unas pocas horas podrían modificar mi forma de pensar para siempre. Esto es casi imposible de lograr, aunque no ha de rechazarse por completo. Algo de esto dice Peter Brook sobre el teatro, algo de esto sostenemos quienes enseñamos literatura, mucho de esto sostenemos quienes hacemos docencia. Seguimos intentando esa utopía que sigue teniendo validez, sigue siendo ese horizonte hacia el cual caminar. Ojalá que este encuentro sirva para encontrarnos, a pesar de la distancia, a pesar de la imposibilidad de interacción. Y entonces, para que sí exista la posibilidad de interacción, me voy a despedir. A mí me gusta escribir a mano, me gustan los libros en papel, hay algo que sucede en eso. Y entonces a mano voy a escribirles mi email
para cualquier consulta en términos de si hay un libro que les gustó y no llegaron a anotar, no lo llegaron a entender, si me quieren compartir uno, si hay algo que podamos interactuar. El camino comunicativo sigue, la educación sigue, la UBA sigue, las universidades nacionales seguimos y aquí vamos. Mi nombre, mi apellido. Esto es más o menos lo que me pasa en el pizarrón, que me quedan anotadas muchas cosas. Acá sí se parece un poquito a la clase. Estamos comunicándonos por acá. A ver, cualquier duda, consulta, ahí estamos. Estudiantes, familias, colegas, analia.melgar@yahoo.com, con todas las ganas de seguir dando clase, de dignificar nuestro trabajo, de cobrar lo que merecemos y de que las universidades públicas, con sus docentes, sus investigadores e investigadoras, su estudiantado, sigan construyendo, sigan sosteniendo este país que amamos, que defendemos, es la Argentina. Gracias, hasta la próxima y que sigamos.